Bolivia, ¿cómo están? Imainaya Casanquichis, Bolivia Suyumasikuna. Qué bien que estemos nuevamente todos juntos, nuevamente en esta nueva edición, domingo 1 de octubre de 2003. Un mes para Bolivia clave, muy profundo, porque casi siempre hemos definido las demandas, hemos logrado ganar o no como pueblo para mejorar nuestras condiciones de vida y fundamentalmente a principios de este siglo, en la primera veintena, conquistar una democracia ampliada. Acá tenemos resultado de eso, así que sean bienvenidos y bienvenidas a Mí no me nadie de Mentes Políticas. Vamos a presentar nuestro tema de hoy. La pregunta que usted nos va a nutrir con sus comentarios en el Facebook es la siguiente: ¿Bolivia es un país con democracia? ¿Sí o no? O tal vez tiene otra respuesta, usted verá. Y inmediatamente ahora vamos a presentar a nuestros copanelistas. Está con nosotros como siempre Rafael Quispe. Buenas noches, Rafael. Camisa que cuya cama rumtawi takpach marcachirina carro o cajis tawiroja na esto. A veces sí, a veces no. Pero hay que tener las cosas bien claras. Si hablabas de octubre, hablas de octubre de 2003, donde venía una decadencia de los neoliberales, a los que le han llamado vendepatrias, etcétera, y había una rebelión del pueblo y que terminó votando a Gonzalo Sánchez de Lozada. Es simbólico. Es simbólico, pero que hasta la fecha el gobierno no hace nada para extraditarlo, ¿no? Va a pasar 20 años y no ha hecho nada. Y si ha hecho, no se nota, porque en la vida, en la política se mide por resultados. No está acá, acaban de ganar un juicio administrativo, acaban de ganar. Ahorita volvemos con las argumentaciones, guardaremos. Vamos a presentar también a quien nos ha acompañado esta semana, el diputado de Comunidad Ciudadana, el señor Ingvar Effelsen. Buenas noches, diputado. ¿Cómo están? Buenas noches. Un saludo especial hoy día, domingo 1 de octubre, a toda la teleaudiencia. Una encuesta de Unitas que encarga a Ipsos Sismori, que se hace sobre la percepción, cuál es la percepción del ciudadano en relación a cómo nos gobierna el presidente. Bueno, las respuestas son interesantes. Según la consulta, el presidente hace un mal manejo de la temática de corrupción. Eso lo consideran el 80% de los ciudadanos. La polarización entre bolivianos, ¿cómo lo maneja? El 78% dice que el presidente tiene un mal manejo. Que tiene un mal manejo de la justicia, 78%. Que tiene un mal manejo del empleo, 77%. Diputado. Que tiene un mal manejo de la violencia, 76%. Son datos interesantes para que los podamos ver el día de hoy. Así es, como verán, se han venido con mucha artillería para esta noche. Vamos a presentar también a Santos Ramírez. Buenas noches, Santos. Buenas noches. Primero que nada, saludar a todos ustedes acá del panel y saludar a nuestros queridos compatriotas de acá de La Paz, del país y más allá de nuestras fronteras. Buenas noches. Creo que es un tema muy interesante, pero también un tema polémico. ¿Por qué? Porque hay democracia en Bolivia, sí. ¿Cuántos apostamos por esta opción? ¿Hay democracia o no hay democracia en Bolivia? Es un tema demasiado polémico. Yo creo que es importante profundizar este análisis, cómo lo estamos entendiendo, si hay o no hay democracia en nuestro país. Así es. Octubre, mes clave para reflexionar las agendas que se han planteado en varios momentos en nuestra historia boliviana. Pero para estar un poquito más claros, un poquito con más elementos que debatir, vamos a conocer la nota de contexto en este momento. Nuestro país desde 1964 ha vivido un periodo conocido como el periodo de dictaduras y gobiernos militares. Hasta 1982, con el retorno a la democracia y el gobierno de Hernán Siles Suazo. 18 años de gobierno con 17 presidentes, 14 militares de factos y tan solo 3 civiles y 3 constitucionales. Pero fue en 1982 el inicio del periodo democrático actual, con 12 gobiernos constitucionales, presidentes elegidos por votación hasta el actual mandato de Luis Arce. Ahora bien,
Una encuesta realizada por la Fundación Jubileo y la Alianza de Observación Ciudadana de la Democracia muestra que el 63% de la población no siente vivir en un país con democracia. Entre peleas, desacuerdos, faltas de consenso, denuncias de corrupción, monopolio estatal para algunas empresas, denuncias de fraude electoral y denuncias de golpe de Estado en 2019. Además de una incertidumbre debido a las elecciones judiciales, nuestro país se prepara para un 2024 con posibles elecciones primarias y un 2025 con elecciones generales. Quedan las preguntas. ¿La democracia en nuestro país es total o parcial? ¿Es posible pensar que la decisión de los bolivianos responde a solamente los intereses de unos cuantos? ¿Existe democracia entre tanto desacuerdo? Y sobre todo, ¿Bolivia es un país con democracia? ¿Sí o no? En Bolivia, ¿hay democracia, sí o no? Ahí ustedes nos tienen que nutrir en las redes sociales para que en A mí no me nadie de Mentes Políticas pues tengamos también elementos para ver qué otros temas debatimos durante este mes. Inmediatamente vamos a ir a conocer las argumentaciones que tenemos cada uno de los copanelistas acá. Empezamos con Rafael, adelante. Sí, como les decía, a veces sí, a veces no. Hay que recordar también las de vuelta 2003, que estamos en ese mes. En 1982 se ha recuperado la democracia, ¿no? Entonces yo les decía a veces sí, a veces no, porque no solamente la democracia es ir a votar, ¿no? Incluso el 2019 nos hicieron el fraude. No solamente la democracia es la libertad de expresión, también es la justicia. Entonces es un conjunto de hechos que tengan que puntualizarse qué es la democracia. Ha habido, se recuerda el 2003, porque hubo una revuelta y había una agenda de mejorar la visión de país y que existe inclusión de las partes que hemos sido siempre excluidos. Eso se ha logrado con la elección 2005, se ha logrado después con la Asamblea Constituyente, con lo que dice María Nerea, siempre agarrando la Constitución, se ha logrado el 2009, donde sí evidentemente hemos constitucionalizado todos los derechos. Todos los derechos, creo que es la mejor constitución del mundo, lo hemos constitucionalizado. Pero ¿dónde se rompe esa visión de país? En el momento que un solo, el presidente que era en esto entonces, el señor Evo Morales, quiere perpetuarse en el poder. Y ahí se rompe porque se hace amiguitos de Cuba, se hace amiguitos de Venezuela, financian sus campañas y se alía con los gobiernos dictadores. Esos son gobiernos dictadores, son gobiernos que son cuestionados en el mundo. Y ellos dicen, nosotros tenemos esta visión de ser hacia el socialismo y ser comunistas. Entonces, en el comunismo, en el socialismo, no hay democracia. Entonces, por eso digo, a veces sí, a veces no. Ese es el tema, hermana Marianela, hermano. Vamos a conocer también el argumento del diputado. El movimiento al socialismo ingresa al gobierno de forma democrática. Ingresa por la votación de ciudadanos que buscan una alternativa política a lo que eran o se consideraba los neoliberales. Pero una vez que ingresa, rompe la democracia, porque la democracia para el actual régimen de gobierno es solo para cuando ellos ganan o para cuando les conviene. La prueba clara está en el 21F. En el 21F pierden, se gana o se pierde una elección por un voto, pero para ellos no. Tienen toda esta política envolvente. Pero la democracia no solo es la votación, la democracia también es la independencia de poderes. Lo veo claro desde el Parlamento, no existe independencia de poderes. Y estamos sometidos a una autocracia. El presidente Arce es un autócrata, intenta concentrar todo el poder de los tres poderes del Estado, incluido el electoral y todo, para poder someter este país. Por lo cual, la mayor parte de los bolivianos creo que consideran que no existe una verdadera democracia en Bolivia. Vamos a conocer el argumento de Santos Ramírez. Bien, yo creo que es un tema que hay que profundizar en su análisis. 40 años
los bolivianos y las bolivianas después de sortear tiempos lamentablemente difíciles para la política, para la economía y para lo social en nuestro país. Pero hay que entender la democracia como aquella participación del pueblo en las decisiones, no solo en el carácter político, sino económico y social. Por lo tanto, la democracia es la participación del pueblo. Pero esta pregunta clave para el día de hoy, para esta noche, ¿qué significa? ¿Hay en Bolivia democracia? Unos dirán sí. ¿Hay democracia en Bolivia? Otros dirán no. Yo de entrada quiero patear el tablero. ¿Hay en Bolivia democracia? Sí, pero hay una democracia neoliberal. Y digo que no hay la democracia que ha gestado el Estado refundacional, la Asamblea refundacional, porque el artículo 11 de la Constitución señala que no podemos quedarnos en la democracia representativa, sino en la democracia directa, participativa y en la democracia comunitaria, que es la cualificación de mayorías, minorías hacia el consenso. Es un tema interesante para esta noche. Bueno, mi argumentación es la siguiente. Bolivia no tuvo democracia tal cual se conoce conceptual y etimológicamente hasta el 2003, que conquistamos la democracia, porque el pueblo se levanta y decide romper ese sometimiento a las oligarquías que habían gobernado 184 años a Bolivia. ¿Quieren pruebas? Basta ver una elección de 1951, por ejemplo, que quien gobierna, Víctor Paz Estenssoro, no tenía ni el 3% de respaldo. Hagan cálculos, fíjense, más de 2.777.000 bolivianos en esa época. ¿Cuántos se registran para elegir? 204.649. Saquen el porcentaje. ¿Qué significa eso? ¿Cuántos van a votar? La mitad, 126.123. De esos 126.000, ¿cuántos votan por el MNR? Solamente 54.129. Resultado porcentual. Por eso yo digo, no había democracia en Bolivia con el ejercicio del pueblo y su decisión. 1993, un fuerte momento, dicen, para el MNR. Igualito, podemos hacer los cálculos, no alcanzaban al 10% de representación por elección del pueblo los que nos gobernaron. Por eso yo afirmo que el 2003 conquistamos el derecho a un país en democracia. El 2005 al fin ejercemos nuestro derecho a votación con más del 80% de participación de la población y el padrón electoral. Luego, a 2009, ampliamos, de acuerdo al proceso constituyente, las formas de democracia. Ahora la pregunta es, para Bolivia, no solo tenemos que preguntarnos si hay o no democracia, sino cómo estamos en la democracia intercultural, porque Bolivia ha reivindicado desde su plurinacionalidad aquello. Por eso tenemos aylus que tienen sus jatuntantachawis, por eso tenemos congresos ampliados en las organizaciones y en diferentes formas de organización que tiene Bolivia. Entonces, ¿cuál es el grado? ¿Cuánto avanzamos? Para mí esa es la pregunta y bueno, tenemos más argumentos al respecto, pero vamos a ir a revisar cómo estamos en las redes sociales, cuál está siendo su opinión de usted, si hay o no hay. Entonces, mientras usted va escaneando el QR, haciendo su votación, nosotros vamos a una pausita, pero no se mueva, ya volvemos. En F10 apoyamos tu sueño, tu negocio. Radio Taxi Extremo, servicio las 24 horas del día. Realizamos el servicio de puerta a puerta, contratos escolares, aeropuerto, hoteles y restaurantes. También realizamos viajes de turismo y servicios especiales para empresas. Hacemos que llegues a tu destino con seguridad. Radio Taxi Extremo, rapidez, seguridad y confort. Contáctanos. En F10 apoyamos tu sueño, tu negocio. Contáctanos.
El ahorro es el monto de dinero que decides no gastar y guardar con el objetivo de tener ese recurso para cuando realmente lo necesites. Sorprendentemente, juntando tu dinero de a poco y verás que en poco tiempo tendrás una buena suma hasta sin darte cuenta. Empieza de a poco y aumenta gradualmente los montos a guardar y siente cómo se vuelve un hábito. Un frasco, un envase, una alcancía es una buena idea. Un banco es mejor, así tu dinero ganará intereses. Busca siempre mejores precios y ahorra lo restante. Prohíbete sacar dinero de ese lugar a menos de que sea una gran emergencia. Y sobre todo, jamás pierdas las esperanzas de lo que quieres lograr con tus ahorros. Por algo dicen, cuida tus centavos, que los billetes se cuidan solos. Es una recomendación de F10. Imparcialidad, profesionalismo, tecnología, credibilidad. Un canal de televisión en Full HD. La noticia no es drama, no es sangre. La noticia es seriedad. Es lo que reflejamos y por lo cual somos ganadores de uno de los premios más importantes del país. Mejor noticiero local de televisión de La Paz y el Alto. F10 Noticias. Mejor noticiero local. Y también agradecer a Premios Maya. F10 Noticias es Premio Maya 2023. Comenzamos con 5 personas, hoy somos como 70. Gracias por tu preferencia. Nuestra cobertura se expande. Seguimos creciendo. F10 llegó a Oruro para quedarse. Encuéntranos en Coteor, 112 canal digital y 123 canal analógico. F10 ahora en Oruro. Pensando en los jóvenes de la actualidad, con música urbana, K-pop, TikTok, outfits, live hacks, entrevistas y todo lo que necesitas para estar entretenido. Lunes a viernes a las 17:30, Tiquita Guara te trae Cuarto Show. Nuestros panelistas se transportan en Radio Taxi Extremo. Rapidez, seguridad y confort. Gracias por continuar con A mí no me nadie de Mentes Políticas a través de F10. Gracias por estar con nosotros. El tiempo pasa volando. Galeano decía que vivimos pisando el pasado. Pero nosotros no decimos solo pisando el pasado, sino que ese pasado tiene que ser nuestro espejo para proyectar el futuro. Y en esos términos la democracia es clave. Conocer las características básicas de cómo se expresa, cómo se manifiesta y se materializa la democracia. Vamos a empezar citando 3, ¿no? La primera regla es que para que haya evidencia de democracia, haya en una elección, en una democracia liberal, el 50+1% de aprobación electoral, ¿no? Con eso uno gana y es legítimo y es legal. Si revisamos la historia de Bolivia hacia atrás del 2005, vamos a encontrar que jamás nos gobernaron con esa regla. La otra regla es que haya, por ejemplo, respeto a ese voto. Y resulta que no había, porque 130 parlamentarios de esa época decidían quién nos gobernaba y no pasaban de 20 familias. Y la última regla es que no se tomaba en cuenta a la diversidad poblacional que componía, cuando se supone que la democracia es un mecanismo de coexistencia de la diversidad. Pero bueno, ya volvemos con más argumentos. Vamos con Rafael ahora. ¿Sabes? Yo soy viejo, pero tengo amigos jóvenes. Se han olvidado de los 500 años, del 52. Los políticos seguimos discutiendo en ese tema. Pero bien tu fundamentación, 50%+1, el que gana las elecciones, el referéndum 21, es lo que decía el diputado, no lo has respetado, Evo. O sea, en esa misma fundamentación que usted dice, no lo has respetado. Pero no solamente le decía, son elecciones, y yo quiero dirigirme a la población. En el tema, por ejemplo, de la libertad de expresión y los medios de comunicación, Canal 7, Radio Yimani, ahora que es de Patria Nueva, periódico El Pueblo,
¿Tú crees que al Tata Quispe le van a dar cobertura como le dan así ahora? ¿Tú crees que al Honorable le van a dar? No le van a dar. Ahí ven los afines. Está bien claro, yo he tenido bien claro, después me he retirado de la política, he tenido bien claro, hasta el gobierno de Evo Morales, hasta el 2019, su ruta crítica es dictadura. Esa es la ruta crítica. Para eso es poco a poco asfixiar los medios. Página 7, cómo lo han asfixiado, tener el control de los medios. Y hablaba del voto. Yo vengo del Ayllu, yo vengo de mi Ayllu. En el Ayllu hay una forma de coaccionar a la gente. O hay pues en el Ayllu que no votes a lo que ha decidido la estructura. Por eso es el que quieren tener el control de las organizaciones sociales. Entonces no solamente la democracia es que estemos sentados aquí. Y si alzamos un poquito más la voz, mañana podemos tener otra historia, ¿no? ¿Cómo podemos hablar de democracia si cuando pierden el 51% de la votación, me refiero al 21F, no la respetan? ¿Cómo podemos hablar de democracia? Y por lo que la ciudadanía no cree en él, cuando Evo Morales estaba perdiendo, hubiera tenido que ir a la segunda vuelta, hubiera perdido la elección, entonces hace fraude y tiene que huir del país. Bueno, no podemos hablar de democracia, pero de esa manera. Pero no solo eso es democracia. Les quiero contar cómo es el mal manejo de la democracia en el Parlamento. Y ese mal manejo se expresa de varias maneras. Cuando pierden una votación, la levantan ese segundo. Cuentan mal, se retiran, se escapan. Para poder volver a intentar votar sobre lo mismo. Votar hasta ganar. Quieren ganar a la fuerza. Eso no es democracia. Bien. Pero no podemos entender a la democracia solo como el ejercicio del derecho político. Sería un grave error. La democracia implica, sí, el ejercicio del derecho político, de poder acceder, de poder elegir, de poder ser elegido. Eso es lo que hemos escuchado. Pero la democracia es integral en toda sociedad, como la nuestra, la boliviana. También es necesario preguntarnos, ¿hay democracia económica? ¿Hay democracia social? Y podemos empezar. Democracia política aún todavía anclada en las estructuras de la democracia neoliberal. En el momento que tengamos la capacidad, y este es el desafío de nuestros gobernantes y los futuros líderes en el país, para que se consolide la democracia en nuestro país, artículo 11, tenemos que implementar la democracia directa participativa y la democracia comunitaria rumbo al consenso. Segundo, democracia económica. Es aquello que le permite al boliviano y a la boliviana acceder no solo a los medios de producción, sino ante todo recibir la mejor redistribución de parte del Estado. Y hoy hay un solo indicador, que es indicador población. Y creo que para que exista, se consuma la democracia económica, definitivamente tiene que haber otro indicador que es desarrollo humano. No puede ser que porque donde hay más gente se distribuya. Está bien ese indicador, pero ¿qué pasa donde allí hay familias minoritarias? No van a acceder a la salud, no van a acceder a la educación. Eso es lo que está pasando en Bolivia. Por ello creo que es importante profundizar la democracia económica. Y la democracia social mucho más todavía. Nos hemos anclado en un sistema de salud llamado primer, segundo, tercer nivel, cuando en los hechos el primer nivel es para cualquier comunario, es su posta sanitaria, sin médico, sin farmacia, absolutamente. Creo que hay todavía que profundizar. Entendemos, la democracia es la participación del pueblo, su derecho a acceder, pero en lo político, en lo económico y en lo social. Yo quiero que vean en pantalla y quiero dejar de evidencia estos datos, ¿no? Por eso yo digo, el pasado tiene que ser el espejo que nos ayude a proyectar el futuro, no anclarnos, ¿ya? Y ahí en el primer cuadro ustedes van a ver los resultados de las elecciones de 1951, en el que ustedes, haciendo los cálculos respectivos, van a llegar a que el gobierno del MNR, en su primer gran momento, donde dice que ganó, miren, con 42%, nos gobernaban el país. Segundo momento, vamos a ir a la siguiente diapositiva, su momento más fuerte del MNR, ¿no? 1993, y le leo estos datos. En esa época de población boliviana teníamos 6.626.000. De ellos se registraron para votar 2.399.000.
¿Y cuántos van a votar? 1.731.000. De esos 1 millón, ¿cuántos votan por el MNR? Apenas 1.647.000. Dice que es el 72%, pero en cifras globales termina ganando con un 35%. Jamás alcanzaron el 50 más 1%. Ahora, tengo aquí unos datos de la revista The Economist de Estados Unidos y caracteriza a la democracia en las siguientes dimensiones. Dice que debe haber pluralismo ideológico. En Bolivia lo hay, como verá en esta mesa sí. Segundo elemento que pone ahí como parte de la democracia, ¿hay un gobierno estatuido? Sí, hay un gobierno estatuido vía elección. Ahora, otra cosa es lo que decía el diputado, la gestión, la forma como se practica es un tema muy aparte que tiene que ver con la ética. Luego hay cultura política, yo ahí pongo signos de interrogación y puntos suspensivos con rojo. Libertades civiles, hay al grado de que gente se insulta entre sí vergonzosamente. Pero esto con la cultura política tiene mucho que ver. Hay mucho que hablar al respecto. Bueno, nos muestra estadística en la cual un partido hubiera ganado, ya sea el MNR, con 48% y hubiera hecho una alianza en el Parlamento para poder complementar esos votos. Eso se llama respeto a la votación del otro. Lo que no hubo el 2019. Cuando Evo Morales no sacó el 51%, entonces inmediatamente fabriquen y ven, vamos la maquinita de los votos. Esa es la razón por la que nadie cree en esta democracia. Les quiero contar cómo funciona en el Parlamento. Para poder sesionar se requiere directiva. La directiva es de 7. De esos 7, el quórum es 4. Y todos lo sabemos. El quórum es el 50% más 1. ¿Por qué el movimiento al socialismo es antidemocrático? Cuando estaban tratando un crédito de 52 millones, que la alternativa de poder, que somos los que somos de Comunidad Ciudadana y creemos, consideramos que no debe darse este crédito porque era para gasto común, se queda la directiva con el presidente y 2 secretarios. El reglamento dice que mínimamente debe haber el presidente y 2 secretarios, pero debe haber un vicepresidente porque eso es el quórum. Igual van a votación y van a votación sin que la oposición participe. Y agarran y dicen que han ganado. No han ganado, han hecho fraude, hacen fraude. Cuando no ganan una votación, hacen fraude. Y lo que han hecho en el Ceresi es una barbaridad. Empiezan a alterar los datos de las personas. Lo he denunciado hace semanas atrás y estamos esperando los informes de qué está pasando con el Ceresi y qué está pasando con el padrón. Por eso no hay democracia en Bolivia. Bien, importante la discusión esta noche acá en Domingo, pero debemos volver a preguntarnos. Esta discusión sobre la democracia es una institución consagrada en los continentes, en las naciones y en la nuestra también. Pero en el caso boliviano la democracia ha expresado el mejor encuentro entre la democracia venida del Estado, que es la democracia representativa, liberal, neoliberal, al encuentro con la democracia del movimiento campesino indígena originario. Y esta está expresada en la actual constitución de todos los bolivianos. La pregunta es, ¿en qué momento avanzamos los bolivianos con el actual gobierno, con el gobierno que viene, etcétera, y nos animamos a profundizar la democracia directa participativa en el carácter vinculante? Me refiero a que, si allá en el llano hay una capitanía, hay un corregimiento, hay un comité cívico, o una junta vecinal, o una marca, o un ayllo, o una comunidad que delibera, sus decisiones deben ser vinculantes por democracia directa ante el Estado organizado, gobierno nacional, departamental, municipal. Ese es un vacío el que tenemos hoy. Lo más grave, la democracia comunitaria hoy vive el olvido. Hoy vive el olvido. Y la democracia comunitaria es la participación a partir del consenso de las estructuras sociales, no solamente, reitero, en el tema político, porque si no estaríamos mirando la democracia solamente parcialmente, sino el acceso es integral en la política, en la economía y en los derechos sociales. Bueno, nosotros en Bolivia, al leer nuestra Constitución, decimos, dejamos en el pasado la colonia, la república, el neoliberalismo. Por el artículo 9 expresamente se dice,
cimentada en la descolonización, hay que construir la nueva Bolivia. Y en ese campo tenemos que hablar de la cultura política en el país. Para la democracia comunitaria, históricamente la política, la vida misma, como la gestión de la vida y la existencia de todas y de todos, pues era por igual, con un sistema de rotación, etcétera. En ese proceso, colonia, república, neoliberalismo, se consolida esta forma de democracia. Y una democracia moderna le llaman, en la que se aplica el maquiavelismo como teoría. De hecho, dicen que es el padre, el fundador de la ciencia política. Entonces, se aplica eso. Y eso es así de injusto y hasta falto de ética. Entonces, ¿qué quiero decir? Que si bien el espejo nos dice que hay prácticas de determinados sujetos en el campo político sin ética, la obligación es construir una política, una cultura política en nuestro país con ética. Eso le va a dar mayor oxígeno y florecimiento, en mi opinión, al ejercicio de los derechos políticos y a la democracia intercultural, sea directa, representativa o comunitaria, en cualquiera de los tres, con plenitud. Bueno, usted ha recordado, él está recordando al pueblo, y hay gente, jóvenes que tienen 17 años, 18, 19, solamente han conocido al MAS. Entonces, este programa, a mí no me nadie se va a escuchar. Yo quisiera que vea el video, los jóvenes, quisiera que vea el video, y para contextualizar, a veces es bien importante ese tema de los videos. Por favor, controles el video. A partir de ese momento, todos aquellos elementos que contravengan al decreto ley tienen que andar con su testamento bajo el brazo. Señor presidente electo de la Nación, doctor Hernán Siles Huasco, juráis por Dios Es importante, decía todo el pueblo de Bolivia, que yo no voy a renunciar. Recibí del pueblo y el juramento que hice ante Dios, la patria y los santos evangelios, cumplir con la Constitución y hacer cumplir la Constitución. He decidido presentar al país mi renuncia al cargo de presidente constitucional de Bolivia. De lo que he entendido, quiero que sepan, compañeros, los que dijeron sí, digo, siga Evo. Los que dijeron no, no te vayas Evo. A esa conclusión he llegado. Claro. De lo que he entendido, quiero que sepan, compañeros, los que dijeron sí, digo, siga Evo. Los que dijeron no, no te vayas Evo. A esa conclusión he llegado. 21 de febrero 2016, en Bolivia y en el mundo valen las mayorías y las minorías. Y Evo ha perdido. Antes de eso dijo de que sí iba a respetar las elecciones. ¿Esa es democracia? ¿Esa es la democracia? Ustedes pueden ver todo el contexto que se tiene. Jóvenes, ustedes tomen la decisión. La dictadura antes se expresaba, en ese video lo hemos visto, se expresaba con los tanques, con las armas. Era más directo, era más claro. Veías a tu enemigo, veías al que te iba a matar, veías al que tenía el fusil. Esos eran los killers, los sicarios que iban contra la democracia. En cambio, los sicarios del día de hoy se llaman jueces, se llaman fiscales, se llama poder ejecutivo que te crea, te inventa un proceso judicial, te mete en la cárcel como a Pumari, te mete en la cárcel a un albañil que le dice que no estaba de acuerdo con Evo, que estaba haciendo su derecho de expresarse. Por expresarte puedes entrar a la cárcel. Esos son los sicarios del día de hoy, son los sicarios de esta democracia. No hay democracia actualmente en Bolivia. Es peligroso hablar, es peligroso participar. También hemos visto en ese video, me llamó la atención, la renuncia de Carlos Mesa. Cuando renunció Carlos Mesa, habían 50,000 mineros, primero que rodearon La Paz y después Sucre. Y no volvió al día siguiente decir, me han dado golpe. No dijo, he renunciado, y cuando renunció, esperó que sea leída en el Parlamento. En cambio, Evo Morales se escapó, dejó su cartita y salió corriendo, y después de renunciar dijo, ¡ay no! No he renunciado, me han hecho golpe. No pues, seamos consecuentes.
Se rompe la democracia cuando nos gobiernan una tropa de mentirosos, una tropa de gente que lo que hace es altera los datos del Ceresi simplemente utilizando sus códigos. Eso lo hemos denunciado, lo hemos descubierto hace días pasados. Cambian los datos, cambian el padrón electoral y nos hacen fraude. Por eso no tenemos democracia, por eso estamos donde estamos. Hermano diputado, había una agenda ya viene una agenda, había una decadencia, por eso se escapó Gonzalo Sáenz de Lozada. Había una agenda de nacionalización, había una agenda de hacer una asamblea constituyente, ¿no? Y si eso le hacía Carlos de Mesa, si eso lo hacía la Asamblea Constituyente, yo te pongo así, ¿qué ha pasado? No hubiera llegado el MAS. Denuncia, hubo transición, se llamó y por eso llega el MAS, de eso llega el MAS. O sea, hay que saber tener una autocrítica de esa situación. Evidentemente él va a decir, sí, es que nos han cercado, podría haber muerto, sí, está bien. Tenían una mala lectura política, Goni tenía una mala lectura política y estoy totalmente de acuerdo, eso es lectura política. Sí, es lo que ha ocurrido, ¿no? Yo estaba en el llano, no estaba en ninguno de esos gobiernos y sí, tenía una lectura política distinta que ellos. Pero por eso estoy sentado el día de hoy. He esperado muchos años para un día poder decir, ya tengo a mi familia estable, he trabajado duro en mi vida para poder darme el lujo de poder ser político e intentar servir a mi país. Sí, fallaron posiblemente en su lectura política y en eso puedo estar de acuerdo. Bueno, lo que yo tengo que decir en esta jornada es lo siguiente, bajo esa secuencia histórica que he dicho, ¿verdad? El pueblo boliviano como tal conquista la democracia el 2003 con la expulsión de los neoliberales. Segundo momento de conquista del ejercicio real del derecho político, el 2005. La ampliación de la democracia, el 2009, con esta Constitución. Y no fue el MAS. Por favor, hay que separar las cosas, ¿no? Fue el instrumento político por la soberanía de los pueblos, un pueblo organizado, desde esas mayorías históricamente excluidas. ¿Por qué históricamente excluidas? El diputado apunta y dice, claro, los que ganaban, los primeros 3 ganadores iban al Congreso y 130 sujetos que no habían obtenido la mayoría en ningún espacio de votación definían los destinos del país. Vale decir, nunca respetaban el voto del pueblo real, porque si no, ¿por qué no iban a segunda vuelta? No habían las reglas, van a decir, pero ellos decían las reglas. Entonces dejemos de hacer demagogia acá. Segundo elemento, ese instrumento que ha conquistado la democracia ampliada, que está acá en la Constitución, toca exigir, autoexigirse, que la cultura política plurinacional con democracia intercultural construya ética, respeto. Los actores que hayan cometido errores que queden en el pasado. Por eso yo digo a los jóvenes y a las mujeres. Antes 3 partidos decidían, ahora decide una sola persona. Esa es la diferencia. Como retrospección. Hace 2019 y ahora quiere decidir una sola persona, Evo Morales. Esas personas es una sola persona. Que ustedes se amarguen con una persona es su problema. No es problema. Aquí es el desafío del pueblo boliviano a ejercer sus derechos políticos, que está en el artículo 26 de la Constitución. Y dice lo siguiente, ¿qué significa el derecho de participación? La organización con fines de participación política de acuerdo a la Constitución. Sufragio mediante voto igual, universal, directo, individual, secreto, libre, obligatorio, desde el 2010 debían respetar el derecho del pueblo, donde ha dicho no a Evo Morales. Hay que decir, ¿por qué mandó a quemar el voto de los ciudadanos en el Tribunal Electoral? ¿Quién ha quemado las EPIs en el Alto? De 9 tribunales electorales, 5 tribunales han quemado. ¿Por qué no han respetado ese voto para auditar, por ejemplo? ¿Por qué te olvidas de las EPIs del Alto? ¿Dónde se practica? Estoy hablando del derecho ciudadano, ejercicio político, no estoy hablando de las fuerzas represoras. O sea, los de fuerzas represoras han quemado las EPIs. Se practica la democracia comunitaria. ¿Qué se hacen bolas en cata? Es que no los procesos electorales se ejecutarán según normas y procedimientos. Habían normas, había segunda vuelta, había opciones para salir democráticamente de esa crisis el 2019. ¿Han optado por ello? No, han optado por el golpe. Después se ha constitucionalizado, legalizado, es otra cosa. El referéndum, esa era la opción. Pero establecer responsabilidades, no mezcles los tiempos. Todos ustedes deben decir, respete Evo Morales el referéndum. ¿Por qué no han impulsado las elecciones? Han hecho campaña ustedes. Originario campesinos. Acá, por ejemplo, sigue habiendo la ciudadanía seguía molesta porque el movimiento al socialismo no respetó lo que pasó en 2016 con el 21F. El golpe lo sostuvieron desde el 2016 hasta el día de hoy.
Los golpistas son los que no reconocen la democracia. Los golpistas son los que no respetaron el voto del 2016. Son los que no respetaron el 21F. Son los que hicieron el fraude del 2019. O sea, o ganan o aplastan. Eso no es democracia. Por eso, la mayor parte de la ciudadanía está segura que no existe democracia en Bolivia. A ver, si me permiten hablar, estoy hablando del respeto al derecho del pueblo. Hablar del derecho al voto. El derecho al voto 2016 es Janewa, Mana, Calcho, Evo. Ya, pero ese es problema de él. No es problema de él. Ustedes han hecho campaña en 2019. El problema es que ustedes han ido a quemar los votos del pueblo en 5 tribunales electorales. Pero ese es un orden de represor. ¿Cómo? O sea, ahí estaban los votos. Los policías. Ahí estaban los votos. Ahí estaban los Ellos votos. tenían que cuidar, ahí pues, estaban los votos. No, han ido a quemar antes. No mientas. Los masistas han quemado. No mientas. No sé los masistas. Yo estoy hablando del instrumento. Bien, y de un proyecto yo creo que político es importante constitucionalizado. reflexionar. Podemos seguramente seguir encancillándonos, pero la democracia nos permite este espacio, aún el programa. Por eso quisiéramos un poco explicar. Hay cosas que no se pueden defender. Cuando hablamos de un referéndum, ese fue el primer ejercicio democrático en el Estado ya plurinacional del 21 de febrero. Ese fue el ejercicio de la democracia, porque el primero, ¿qué fue? Fue el primer referéndum de aprobar la nueva Constitución, debemos recordar los bolivianos. El segundo momento fue consultarle al pueblo si el artículo 168 de esta Constitución, que no permitía una reelección, se podía modificar para que una ex autoridad vaya a una reelección. El pueblo, con más de 50% en su facultad democrática, determinó y dijo no. Este es un quiebre tremendamente a la esencia de la democracia en nuestro país, y por ello creo que a este tiempo, si los gobernantes no van a respetar la democracia, la voluntad soberana de un pueblo, evidentemente la democracia queda en un cuestionamiento para la población. Yo reitero, seguimos hablando de la democracia política, pero la democracia no solo es política, la democracia es economía, la democracia es lo social, y seguramente vamos a cerrar entendiendo de esta manera esta noche. Para tener democracia necesitamos un marco legal, y ese nos lo da la Constitución Política del Estado. Teníamos una Constitución antes y se ha hecho una nueva Constitución. A la anterior Constitución, en todos los años de democracia y república que hemos tenido, se la pisoteó varias veces. Pero esta Constitución ha sido mucho más pisoteada en estos pocos años y por el gobierno actual. O sea, no respetan el marco de las leyes, de la Constitución, de la democracia. La pisotean y la acaban ellos mismos. La reescriben una y otra vez a través de sus sicarios de la justicia. Por eso es que no hay democracia con el movimiento al socialismo. Por eso es que el MAS y el instrumento político va a perder el 2025, y se los aseguro, porque el MAS se divide en 3 en los siguientes días. Yo solamente quiero hacer una hipótesis y diferenciar. No es sacar cara de Arce Catacora, ya hemos tenido conceptos, ya cada uno lo tiene. El que no respetó el referéndum tiene nombre y apellido, se llama Evo Morales, y acompañado de los yuncos. El que no respetó. Y pregunta, diputado hermano Santos, si en hipotético casos ganaría Arce, ¿usted cree que Evo Morales va a respetar? ¿Tú crees que vas a respetar? No vas a respetar, o sea, estamos en ese dilema. Ahora, hablaba de la democracia comunitaria, hermano. En el TIPRIS que he estado, he participado desde el inicio al fin, se llama democracia comunitaria, se han autodeterminado, dijeron, este es nuestro territorio y no queremos que pase un camino destrozando el TIPRIS. Una autodeterminación en cabildos todo, incluyendo la CIF de todo. Evo Morales ha respetado. El 11 de septiembre en Chaparina les ha masacrado. ¿Y qué va a pasar con Arce en relación a Evo? Te garantizo, debe tener 100 formas de inhabilitarlo, y vamos a ver una tras otra en las siguientes semanas y meses de cómo inhabilitarlo para que no sea candidato, porque son tramposos. Primero ya ha hecho la trampa. Hacen fraude en todo lo que hacen. Evo ya ha hecho la trampa, no puede ser candidato por el MAS. Yo estoy de acuerdo en eso. Lo que no estoy de acuerdo es que lo hacen pisoteando las leyes y la Constitución. Evo Morales no debe ser candidato, estoy de acuerdo, pero las formas que lo hacen entre ellos está mal.
Bueno, continuamos aquí en No Me Nadie de Mentes Políticas con un debate muy intenso, como corresponde para abordar estos temas muy profundos y vertebrales para nuestro país. Pero yo quiero decir lo siguiente antes de irnos al corte. No confundan que Marianela Paco no está en gobierno. Yo no he apostado aún más que se ha tendido a ser socialista. Siempre he hablado y he venido de este proyecto político desde los más excluidos. Y hacer respetar esto es un gran desafío. Como verán, no es fácil. Tercer elemento que quiero citar. He sido la única ministra en gabinete cuando se definió ir a ese referéndum el 21 de febrero en decir no, estaba de acuerdo con ese proceso. Entre otras cosas, que hay mucho que desentrañar al respecto. Pero ese IPCP, ¿qué es el instrumento? ¿Por qué insisto en separar? Porque el otro fue una sigla prestada. Porque es histórico, porque es el pueblo organizado, la sociedad civil con sus diferentes formas de organización que son las mayorías, que no apuestan por esas democracias de privilegio, que se han organizado y conquistado una forma de vida democrática, practicarla, transformarla, descolonizarla, despatriarcalizarla y convertirla en una cultura política que haga florecer una democracia como la que tenemos en la Constitución es el desafío. Y la clave está en formar personas con ética. Con este mensaje yo me voy al mensaje y ya volvemos. 2 segunditos, quisiera interrumpirme, si me permites. Acabas de decir que no estás en gobierno, pero tu declaración jurada dice que trabajas en la vicepresidencia. Es ser servidora pública. ¿Y qué es eso si no es gobierno? Yo no tomo decisiones. O sea, partimos de mentiras, verdades a medias. El gobierno es tomar decisiones, ¿sí o no? La vicepresidencia, yo estoy contigo en el legislativo. Y ahora me quiere decir que la vicepresidencia no es gobierno. Yo estoy en el ejecutivo. Eso es mentir, yo estoy en el ejecutivo. Bueno, vamos a continuar en la última parte del programa. Nos vamos a un corte. No soy parte de... Pasión. Destreza. Disciplina. Todo el acontecer deportivo junto a Jorge Bourgón. Es el programa donde a usted y Daniel Suazo. Sí, le tiramos pelota. Lunes a viernes a las 14 horas y por las noches de lunes a jueves a las 22:30 y su programa especial los viernes a las 20:35. F10 Deportes. En este video quiero darte algunos consejos sobre el cuidado de tu bebé. Debido a la presencia de un recién nacido, es común que muchos amigos y familiares quieran conocer a tu bebé. Te recomiendo que durante los primeros días trates de evitar que el pequeñito pase de mano en mano, debido a que necesita tranquilidad y acostumbrarse al nuevo mundo que lo rodea. Es una recomendación de F10. El mejor entretenimiento, entrevistas, consejos de salud, baile y muy buena música. Lunes a viernes a las 8 horas. Tu revista favorita, 4060. Ahora estamos en Cotel TV. Sintoniza Paquete A, canal digital 10.1, canal analógico 122, Paquete B, canal digital 46.5 y disfruta de nuestra programación F10 en Full HD. Dedicados a llevarte el contenido informativo de la coyuntura actual. En Sucre se preparan movilizaciones y un análisis de todos los acontecimientos que suceden en nuestro país. Las universidades no han decidido medidas de presión. De la mano de nuestros profesionales, John Arandia, Cindy Rojas, Luis Salcedo. F10 Noticias, edición central, ha comenzado. Lunes a viernes a las 18:55. F10 Noticias, edición central. No hemos usado agua para hacer este anuncio porque no queremos gastarla innecesariamente. Colabora tú también para evitar problemas de falta de agua. No la malgastes y consume con responsabilidad. No gastes hoy el agua de mañana. Cierra el grifo. Es una recomendación de F10. Continuamos en
mi nombre nadie de Mentes Políticas en F10. Le agradecemos como siempre infinitamente el acompañarnos en esta sesión, un debate intenso a propósito de la democracia. Y lo único que hay que hacer es revisar qué pasa con la historia y todo esto. Hay que tenerlo bien claro, pero vamos a conocer las conclusiones en esta fase final. Empezamos con Santos. Esta noche, junto a ustedes, frente a ustedes, nuestras conclusiones. Primero, debemos entender que la democracia es una institución, parte del ejercicio del poder, pero no solo democracia política, es democracia económica, es democracia social. Por ello creo que en el caso boliviano en particular recomendamos a nuestros gobernantes, a los futuros gobernantes, pero también a los gobernados, que debemos seguir trabajando, concibiendo, luchando para que la democracia no solo se quede en la representativa que hoy tenemos en Bolivia. Profundicemos para que nuestros derechos sean mucho más accesibles políticamente, económica, socialmente, con una democracia directa, participativa, vinculante y con una democracia comunitaria. Pero ante todo, este es el tiempo en que debemos entender el defender la democracia no es de izquierdas y derechas simplemente, es del pueblo. Y creo que la democracia debe reflejar para nosotros un encuentro, una unidad de visión de país y que podamos, que el sistema político actual pueda consagrar desafíos, no solamente de estabilidad, de institucionalidad, sino de respeto entre diferentes, entre distintos. Por eso creemos que la democracia debe seguir siendo forjada, luchada, hasta consumarse, hasta lograr nuestros derechos políticos, económicos y sociales. Bueno, mi conclusión es la siguiente. Me ratifico en el hecho de que la historia tiene que ser un espejo para proyectar el futuro. Y eso es necesario, que sobre todo nuestros jóvenes conozcan la historia. Segunda cosa, a partir de esta constitucionalización que nos exige una nueva forma de ser, es que transformemos la actual forma de ejercicio político, que es de uno de los elementos claves para la democracia, ampliada como está acá, es que transformemos. Y para transformar eso tenemos que descolonizarla, despatriarcalizarla y construir una democracia donde la cultura política tenga ética, tenga responsabilidad y no achaquen cualquier cosa a cualquiera, ¿no? Y como dice etimológicamente la palabra democracia, que continúe siendo la democracia conceptualmente visto y ojalá en la práctica real, ¿no?, como el gobierno del pueblo, donde el pueblo no renuncie a su ejercicio de tomar la decisión a quien delegar, que gestione la vida en comunidad y la existencia misma. Cuando hablamos de democracia y se habla de delegar, los diputados tenemos una delegación del pueblo. Yo represento en la circunscripción 8 a más de 100.000 habitantes, a más de 100.000 votantes, quiero decir. Bueno, se ha hablado de ética, se requiere ética para hacer política. Aquí vemos que hay dos personas sentadas junto a mí que no se consideran que que trabajan para el Estado, pero yo he visto sus declaraciones juradas de el Tata, trabaja para el Estado, trabaja para la alcaldía y se dedica a darle palo al alcalde y a la alcaldía. Aquí trabaja para el poder, para la vicepresidencia y eso es, trabaja servicio para el Estado, público. Para el servicio público, ha sido ministra y dice que no es política. He sido. Yo no he negado ser política, no te separa. Lo que necesitamos es ética, estoy de acuerdo. Y la ética empieza por autorreconocerse, por reconocer cómo debe funcionar la democracia, el respeto al otro, cómo se debe ejercer, ya sea en el poder legislativo, en el ejecutivo, en el judicial, en el electoral, cómo debe ejercer la prensa. Han hablado que mucha de la prensa tiene tendencia según quién le está poniendo la publicidad. Recuperar la democracia lo tenemos que hacer. 2025 tenemos que recuperar la democracia. Voten por quien crean que puede gobernar bien este país. No dejemos más que nos manipulen. Sencillo, el trabajo es parte de la democracia, un elemento. Y yo le apuesto a usted y a su jefe, hay dos requisitos para ser servidor público. Dos para los varones. Uno, haber prestado servicio militar. No dice, si estás mal, cómprate tu libreta. No dice eso. Haber prestado servicio militar. Hablar al menos 2 idiomas nativos. Marianela habla quechua,
nayaja aymara escrito. Quechua parlaspa. ¿No? Soy culturalmente quechua. ¿No? Entonces cumplo con los requisitos. Mientras cumplas con los requisitos, puedes ser servidor público. Está en el derecho democrático. Pregúntate que haga un discurso mañana Carlos de Mesa y pregúntale si ha ido al cuartel. Pero no es el tema, solamente quería responder. ¿Sabes, hermanos? Hablo no mucho. En mi casa mi abuela hablaba quechua. En mi casa se hablaba quechua. Entiendo perfectamente el quechua. Dice entonces, mira, ¿qué dice la Constitución, el Decreto Supremo y la ley? Hablar al menos 2 idiomas. No se dice saludar. Yo tampoco. Mainaya Kasanki. Mira, no soy quechuista. How are you? No soy inglés. O sea, mira, eso tienes que ponerte a pensar. Usted no cumple los requisitos para ser servidor público. Y es diputado y los respetamos. Para usted ha votado 100.000 para que sea diputado usted. Muy bien. Yo he perdido la gobernación. Para mí han votado 350.000. De todo un departamento. En La Paz tiene más votación, pero más que usted. De todo un departamento. Pero hermano, esa es la democracia. Nos vemos en la próxima elección. ¿Pero quién ha dicho que iba a ser candidato? Porque ya no tienes votación. Vos estás apuntando a ser candidato entonces. Porque ya no es que no tenga votación. No es que no tenga votación, no es el tema de discusión. Pero es bien interesante conversar los que no cumplen. No cumples. Si el tribunal, hermano, te habilita, va a ser inconstitucional, porque no sabes hablar idioma, no sé si habrás ido al cuartel, no lo sé, pero no cumples con el primer requisito fundamental. Marianela, despedirle, parece que hemos echado en un tema que... Vamos a seguir, si no, y más de 2 horas el día, qué sé yo. Sí. Así es el debate de este tema. Lo importante es que hay parámetros para ver cuán democráticos somos o no. Ahora, el parámetro también está en su opinión, ahí en las redes sociales. Vamos a ver qué es lo que ha opinado y bueno, dejamos siempre en conciencia a desafiarnos, a cambiar, a transformar y a consolidar el Estado plurinacional con todas sus formas de democracia ampliada. Así fue esta noche. A mí no me nadie de mentes políticas al empezar el 10º mes de este año. Que sea hasta mañana. Entre sueños y valores nace F10, donde F